Entonces, clase número 2 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3. ¿Okay? Bien, estamos en la parte de la creación. Voy a tratar de terminar este tema de la creación y vamos a pasar a otro punto. ¿Ok? Vamos a pasar a otro punto. ¿Dónde me quedé la semana pasada? Bueno, estuvimos viendo un poco sobre el tema que vimos primeramente o que estábamos abordando, es la creación. Es algo muy aparte de Dios y sin embargo depende de Dios. ¿Ok? Entonces hablábamos de que la Biblia enseña que la creación es algo distinto de Dios, es decir, la creación no es Dios. Dios no es parte de la creación porque Dios hizo la creación y Dios la gobierna. Sin embargo, muchos tratan de argumentar que la creación es parte de Dios. Y créanlo, hermanos, que esto es muy actual el día de hoy. Muy actual el día de hoy. ¿Ok? Habíamos citado, por decir, Job, capítulo 12, versículo 10. Dice: ahí en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Estábamos hablando de que es de Dios de quien proviene la vida. Dios hace que el ciclo, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios hace que todo el ciclo de lo que es la vida siga funcionando. Dios estuvo muy involucrado en la creación porque está continuamente, hermanos, viendo que esa creación permanezca. Después entramos, hermanos, a un punto de ideas erróneas sobre la creación. Una de las cosas que abordamos o que empezamos a estudiar es el panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Bueno, el panteísmo es que ellos dicen que todo es Dios. ¿Ok? La palabra panteísmo viene de dos palabras griegas: pan, que quiere decir todo, y teísmo, Dios. O sea, ellos creen que todo es Dios. Que todo es Dios. De ahí viene ese tipo de pensamientos de el espíritu del agua, el espíritu del fuego, el espíritu del viento, viene de este tipo de ideas. El panteísmo también cree, por decir, que Dios es producto de la imaginación del ser humano y que el ser humano dota de cosas a esa deidad, vamos a ponerlo así, que él quisiese tener. Por decir, como el hombre no puede estar en todo lugar, entonces él dice que su Dios está en todo lugar, porque él no puede tener eso. Eso es lo que los panteístas dicen, por eso se los digo que esto del panteísmo es muy actual. ¿Ok? Pero hay un problema con ese pensamiento. ¿Cuál es el problema con ese pensamiento? Que unos pueden argumentar, es que el hombre ideó un Dios que le dio o le dotó de cosas que él no puede tener. La cuestión es, ¿de dónde se le vino eso a la mente al ser humano? O sea, si pudiésemos aterrizar ese argumento, que está erróneo, pero si ellos dicen eso, si pudiésemos aterrizar ese argumento diciendo que exactamente que Dios es producto de la imaginación y que se le dotó de cosas que el hombre no puede tener, pero que desea que su deidad tenga, ¿de dónde se le ocurrió, por decir, un Dios todopoderoso? ¿De dónde se le ocurrió un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente? ¿De dónde se le ocurrió? ¿De dónde vino? Ese es el problema del panteísmo. Y si el problema también otro del panteísmo es que Dios ya no sería santo, porque el mal del universo también es parte de Dios, según su creencia de ellos. También estábamos abordando la semana pasada lo que se llama el dualismo. ¿Ok?
Es decir, el dualismo quiere decir que Dios y el universo material han existido eternamente de lado a lado. Eso es lo que quiere decir el dualismo. Por lo tanto, hay dos fuerzas supremas en el universo, Dios y la materia, según ellos, ¿ok? Hay dos fuerzas supremas. Entonces, el problema del dualismo, hermanos, ¿cuál es el problema del dualismo? El problema del dualismo es que ponen al mismo nivel a Dios y el mal, por decirlo. Yo les comentaba la semana pasada el punto del yin-yang. El yin-yang es algo chino, viene del oriente. Es esa, ustedes lo han visto, es esa parte blanca y la parte negra. Y la filosofía de ellos es que para que haya energías positivas debe haber energías negativas. O sea que es un complemento. Si no hay malo, no hay bueno. Es lo que ellos dicen, lo que ellos argumentan. Por lo tanto, ellos dicen que lo malo es necesario que exista para que exista lo bueno. El problema con el dualismo es que indica un conflicto eterno entre Dios y los aspectos de la maldad. Ese es el problema. Entonces, empezamos con razonamientos como ¿qué pasará con nuestro héroe? ¿Qué pasará con esta parte que está sucediendo? ¿Triunfará en algún momento? ¿Las fuerzas del mal dominarán para siempre? Y hay películas de todo eso, ¿no? Luchas entre el bien y el mal. Ahora, tenemos que razonar eso, parece muy coherente. Pero el problema del dualismo aquí es que si Dios ya dijo que no hay nada que se le compare, ¿cómo podríamos comparar a Satanás con Dios mismo? Eso no puede ser. Satanás no es ni la mitad, ni una pizca de lo que Dios es. Bueno, pastor, entonces viene otro razonamiento aquí. Entonces, ¿por qué parece que el mal triunfa? Bueno, eso es lo que parece. Pero lo que está triunfando no es en sí el mal. Lo que está triunfando, hermanos, es el pecado sobre el ser humano. Eso es lo que está triunfando. Oye, síganme con cuidado, porque vamos a llegar un poco después a esto. Y vamos a entrar ya a otro tema después, que es un poquito más difícil de entender. Pero síganme con cuidado. El pecado es el que está aumentando. Y eso se refleja en maldad. Pero no quiere decir que la maldad le gane a Dios. Sino le está ganando al ser humano. Entonces, esta filosofía del dualismo negaría, por decir, el señorío supremo de Dios sobre la creación. Al decir que hay una parte buena y una parte mala luchando entre sí, estaríamos diciendo que la parte mala tiene el mismo poder que Dios y por lo tanto, si en algún momento Dios se descuidara, la maldad triunfaría, lo cual es inaceptable. Es inaceptable, no se puede aceptar eso. Porque estaríamos diciendo que hay un Dios igual al Dios Supremo, al Dios Trino. Estaríamos diciendo eso. ¿Ok? Y como les decía la semana pasada, un ejemplo burdo de esto, o bien coherente, es la guerra de las galaxias. Que el poder de la fuerza te acompaña. Y ya sabes, hay la fuerza de los malos, que son los Sith, y la fuerza de los buenos, que son los Jedi, ¿no? Y parece que como que en unas ciertas películas, los que vieron toda la serie, en ciertas de las películas, lo que es la película número 3 y 4, parece que el mal reina. Y luego ya sale la película 5, que es la Nueva Esperanza, y la 6, que es donde el bien triunfa. Y de ahí, pero se dan cuenta, o sea, parece que son dos fuerzas que están luchando entre sí, pero que son iguales. Y eso en el punto teológico, hermanos, no es verdad. No es verdad. En el punto teológico es Dios, que hizo todo, hasta el mismo diablo, y el diablo parece que hace cosas malas, a nuestro parecer,
El problema aquí, hermanos, es el punto del juicio que hacemos. Ese es el punto aquí que entender. Hay cosas que a nuestro parecer nos parecen malas, por muchas razones, que asociamos malo a sufrir. Si sufrimos, entonces pensamos que eso es malo. Así casi siempre asociamos. Si nos va mal, entonces que es malo eso. Pero para Dios no es así, no se maneja de esa manera. Dios va a hacer cosas, no buenas y malas, cosas que van a repercutir en nuestra vida. ¿Y que vamos a sufrir a veces? Sí. ¿Y que vamos a reír a veces? Sí. Pero al final Dios hace que su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Okay? Otro punto más del punto de la creación. ¿Okay? Otro punto que tenemos aquí es el deísmo. ¿Qué cosa es el deísmo? Bueno, el deísmo, ellos también creen en Dios, creen que Dios hizo el universo, que Dios es trascendente, es decir, que Él no depende de la creación, sino la creación depende de Dios. Sin embargo, los deístas, el problema que tienen es que ellos dicen que Dios fue el que creó toda la creación, pero la abandonó. Es decir, Dios ordenó todo, Dios hizo toda la creación, ordenó todo, puso los ciclos del agua, el fuego, el viento, los mares, las corrientes acuáticas, todo lo hizo Dios. Y como ya funcionaba todo bien, Dios así como que está a la expectativa de ver qué pasa, pero Él no interviene en nada. Es decir, niegan la participación presente de Dios en el mundo. Eso es el problema del deísmo. Con lo que dejan lugar a que hay cosas que suceden por accidente o por suerte. Ven a Dios como un relojero divino que le dio cuerda al reloj de la creación al principio y luego lo dejó para que funcione por su propia cuenta. Eso es el deísmo. Por lo tanto, los deístas niegan casi toda la historia de la Biblia. Los deístas son esas gentes que dicen, bueno, sí, Dios tiene que ver, pero al final, tú atraes lo que dices o lo que piensas. Eso es un pensamiento deísta. Por eso dicen, hoy está surgiendo mucho esa corriente de cuando te levantes, yo me lo merezco, yo voy a hacerlo, yo soy muy fuerte, yo puedo hacerlo. Eso no es cristiano, eso es un pensamiento deísta. Porque tú piensas que sí, hay un ser superior, pero al final, quien va a traer las cosas soy yo. Eso es un pensamiento deísta, es lo mismo. Sí, hay un Dios que creó todo, pero al final las cosas funcionan por su propia cuenta. No dependen de Dios. Ok, vamos a ir a otro punto más. Otro punto más dentro del tema general que estamos viendo, que es la creación. Otro punto más. Dios creó el universo para que muestre su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no hizo el universo por necesidad. ¿Ok? O sea, no es que, híjole, me siento bien solito en el universo porque en el principio de la eternidad no había nada. Ya lo pusimos eso bien en claro la semana pasada, que Dios hizo el universo de la nada. Y si argumentamos que hubo una materia antes, estaríamos diciendo que Dios no tiene autoridad sobre lo que esa materia creó. Por eso decir que Dios hizo las cosas de la nada, quiere decir que Dios es el que tiene autoridad sobre todo, porque Él hizo las cosas de la nada. Eso es crear. El hombre transforma, Dios crea. ¿Ok? Entonces, Isaías 43, versículo 6, dice ahí, anótenlo y yo voy a ir leyendo un poco para ir avanzando. Isaías 43, versículo 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice.
Pero no solo a los seres humanos, que fue a los que Dios creó con propósito. Toda la creación tiene el propósito de mostrar su gloria. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, ¿qué muestra la creación en cuanto a Dios? Ese es un punto que vamos a analizar. ¿Qué muestra entonces la creación en cuanto a Dios? Primeramente, muestra su poder y su sabiduría. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 1 a partir del verso número 16, cuando dice que Dios o que la creación misma da evidencia de que hay un Dios, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa del decir no hay Dios. Por eso dice el Salmo, dice el necio en su corazón. ¿Por qué se le llama necio a alguien que dice no hay Dios? Porque estás viendo todo lo que te rodea, todo lo que sucede, todos los ciclos que hay, hasta el universo mismo, la Vía Láctea y todos los planetas que existen, y tú te atreves a decir no hay Dios. Eso es de un necio. Pero vean, el ser humano o el mundo le llama sabios a los necios, ¿no? Les llama super sabios, una mente superdotada. Entonces, la creación muestra su gran poder y sabiduría. ¿Okay? Un vistazo, por decir, al sol o a las estrellas nos convence del poder infinito de Dios. Incluso una breve inspección, hermanos, a nuestra propia sangre. ¿Cómo es posible que en una gota de sangre haya mucha información de lo que tú eres, de tus hábitos, de cómo comes, de si estás descansado, hasta qué edad tienes, si sufres de alguna enfermedad o no? Una sola gota de sangre, ¿cuánta información trae? ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Evolución? Les voy a decir algo. La evolución, para que de verdad sea algo creíble, debería mostrar no una mejora científica, sino una mejora moral, lo cual no sucede. Lean Génesis capítulo 6, que dice que todo el designio del hombre era de continuo que hacer el mal. No, en ese capítulo viene el diluvio. ¿Y cómo estamos el día de hoy? No, el corazón del hombre es de continuo. Entonces, ¿cuál evolución? Bueno, es que ve lo que hemos logrado. Eso no es evolución. Ese es un avance tecnológico. Pero eso no te hace más moral. Al contrario, la moral está siendo pisoteada. La moral está siendo pisoteada. Entonces, ¿quién pudo haber hecho esto? ¿Quién pudo hacerlo de la nada? Pues solamente alguien creador con suficiente poder y suficiente sabiduría. Que tenemos que llegar a ese tipo de razonamientos filosóficos, hermanos. La filosofía no es mala, ¿ok? No es mala. El punto de la filosofía de los griegos era disertar acerca de la observación. La filosofía de hoy es disertar o querer llegar a conclusiones basadas en el ser humano. Esa es la filosofía del siglo XXI. La filosofía del tiempo de los griegos era una filosofía en que yo observo el sol y cómo va haciendo su recorrido a través del oriente al poniente, y me voy dando cuenta que cuando viene el alba, entonces empieza la observación y empiezan a filosofar. Esa era la filosofía a la que se refiere mucho 1 Corintios. Pero la filosofía del día de hoy es una filosofía donde el ser humano es el centro y de ahí tratan de partir a otras cosas, lo cual es completamente equivocado. Por eso, hoy los seres humanos requieren muchos psicólogos, hermanos. El psicólogo siempre te va a preguntar, ¿tienes algún conflicto con alguien? No, pues que sí, es que fíjese usted que cuando yo era niño esto, me hirieron, esto y el otro. Entonces, tienes un conflicto aquí personal y te necesitamos a lo mejor hipnotizarte o cosas así. Pero tratan de solucionar al hombre con el hombre. Ese es el problema de la psicología. No estoy diciendo que la psicología sea mala. Lo que estoy diciendo es que la psicología, tratar de curar al ser humano, el corazón del ser humano, con el ser humano mismo, es una completa locura, porque dice la Biblia,
en Isaías, ¿no? Dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? O sea, hermanos, tratar de curar el corazón con métodos humanos va a hacer que tú llegues a un extremo de un pecado del cual dependas. Por eso la gente empieza a depender de la cocaína, empieza a depender del alcoholismo, empieza a depender de otra persona, empieza a depender de no estar solo, del trabajo. ¿Por qué? Trata de solucionar un problema humano con otra herramienta humana. Ese es el problema, hermanos. Entonces, cuando afirmamos que Dios creó el universo para mostrar su gloria, es importante que nos demos de cuenta de que Él no tiene necesidad de crearlo. O sea, Dios hizo el universo simplemente para su gloria, no porque lo necesitara. Entonces ahí se derrumba todo eso de que acepta a Jesús porque, date cuenta, Él te amó tanto que no quiso quedarse solo en el universo y te quiso salvar a ti. Se escucha muy bonito, pero es muy humanista eso. ¿Ah? Es muy humanista eso. Tengamos cuidado con eso. O sea, ¿tú piensas que Dios necesita de mí? ¿De un pecador? Pues obviamente que no. Entonces, ¿por qué Dios quiso salvar a la humanidad? ¿Por qué Dios quiso salvar al ser humano? Bueno, porque nos amó. Bueno, sí. El problema de ese razonamiento es que rebajamos el amor a como el hombre lo siente. Nada que ver. El amor de Dios tiene que ver con mostrar una acción para su gloria. Entonces ahí sí podemos decir, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecase? ¿Cuál crees que sea la razón? Por amor. Ay, ¿cómo? Porque el amor, o sea, yo si fuera Dios, yo no le dejaría que a nadie le pasara nada. Bueno, es que ese es tu razonamiento humano. Ese es el problema. Ese es tu razonamiento humano. Dios, al amar a alguien, quiere que él sea formado a su imagen y a su gloria. ¿Y cómo iba a entender el ser humano que lo ha amado si no hay algo mayor que la creación? ¿Saben qué es lo que hay? El mayor punto más alto que la creación, el sacrificio de Cristo. Si la creación es sorprendente, el sacrificio de Cristo es súper mega sorprendente. Porque ¿cómo pudo Dios, creador de todo, amar a alguien que lo creó Él, que lo rechazó a Él y que ahora lo busca? Eso trae más gloria que la misma creación. ¿Se dan cuenta? El problema es que razonamos mucho a base de un punto humano. Y debemos razonar en un punto bíblico. Ese es el problema, por eso muchos han rebajado la salvación a un punto muy humano. Y les hace falta teología. Personas que ustedes escuchan, yo digo que no sean cristianos, tal vez sí lo son, pero personas que rebajan mucho la salvación a esa parte humana es porque les falta teología. No han entendido muchas cosas de las que Dios fue capaz de hacer por amor. Entonces, Dios hizo la creación, ¿sí? ¿Para qué propósito? ¿Porque la necesitaba? ¿Necesitaba que pajarillos cantaran para que Él se sintiese Dios? No, es obvio que no. Entonces, para su gloria. La creación muestra su gran sabiduría, su gran poder. Sus atributos se ven reflejados en todo lo que vemos. Su inmutabilidad, su gracia. Porque dice la Biblia que todos los animalitos, Dios tiene cuidado de ellos todos los días. Entonces, que Dios creó el universo para deleitarnos, para deleitarse en su creación, porque conforme la creación muestra los varios aspectos de Dios, Él se deleita en ella. Esto explica atributo comunicable. Un atributo comunicable de Dios para nosotros es el asombro. Eso explica por qué nos asombramos de cosas que descubrimos dentro de la misma creación. ¿Por qué nos asombramos? Porque nos damos cuenta cuán pequeños somos dentro de toda la creación.
En el lado del Pacífico, en las Islas Marianas, así se llama, está el abismo más profundo del mar. Esa es la parte más honda del mar. Y ahí hay animales, hermanos, que son raros, que no podríamos explicar. Y eso, al ver todo eso, ¿qué decimos? Debe haber un Dios. Eso es lo que debe llegar el ser humano que no ha creído. Debe haber un Dios que pudo haber ideado todas estas cosas. Entonces, hermanos, uno de los más asombrosos aspectos de los seres humanos, a diferencia del resto de la creación, es nuestra capacidad de crear nuevas cosas. Esto también explica por qué nos deleitamos, por decir, muchos se deleitan en cocinar, otros en decorar una casa, otros en trabajar con madera o con otros materiales, inventar cuestiones científicas, concebir nuevas soluciones a diferentes problemas. De ahí surge todo eso. De hecho, muchas soluciones, hermanos, que el hombre ha tomado, ¿de dónde creen que le surgió la idea? De observar la creación de Dios. Ustedes saben cómo se hacen los antídotos para las serpientes. Por si Australia es el continente que más animalitos venenosos tiene. Muchas serpientes, muchas arañas. Entonces, ¿adivinas qué hacen? Pues hacen un repertorio, un cuarto como este, lleno de serpientes. Y cada mes les van sacando veneno. Y juntan una botellita así grande de veneno. Y ese veneno se los inyectan a caballos. Y le van inyectando dosis pequeñas hasta van aumentando hasta que se hacen inmunes. Sacan sangre del caballo y ese es el antídoto. ¿De dónde vino todo eso? Bueno, pues porque un científico se empezó a dar cuenta con conejos. Observación, ¿de dónde sacó todo eso? La creación. Y eso da gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo todo tiene un punto? Un eslabón que se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo hasta llegar a lo que conocemos ahora. Ok. Vamos a otro punto. Todo lo que Dios creó, en forma de pregunta, ¿todo lo que Dios creó es bueno? Por decir, ¿las serpientes venenosas son buenas? Pues sí, en el tiempo de la peste bubónica, un papa, porque odiaba a los gatos, mandó a matar a todos los gatos de Europa, la mayoría. Recuerden que en ese tiempo la iglesia era la que gobernaba toda esa parte de Europa. Bueno, mandó a matar a los gatos. Entonces la población de ratas aumentó, y eso que propició. La peste bubónica, uno de los puntos por los cuales se dio, es que en ese tiempo, hermano, no había drenaje. Entonces la gente acostumbraba a hacer sus necesidades en la calle, donde le diera, ahí. Así era. Bueno, de hecho en Francia se permite, ¿eh? En Francia, es común, porque si tú vas a París y Dios te permite ir, llévate bolsas, porque en París casi no hay baños. Entonces, ¿qué crees que abunda? Pues que las personas hacen del baño en la calle. Es común eso. Por eso cuando dicen que hay días soleados en París, huele, ya te imaginarás. No hay muchos baños, o sea, no puedes llegar a un café y decirle, ¿me permite entrar a su baño? No hay baños. Entonces hay dos problemas que tiene París. Uno, de esa parte, la parte de salud, y dos, la parte del cigarrillo. De hecho, por ley, tú debes darle a tu trabajador 30 minutos para que se tome un cigarro o para que se fume un cigarro. Es por ley, ¿eh? Entonces echan las colillas a la calle y ¿qué crees que ves? Coladeras llenas de colillas. Sí, muy bonito París y toda la cosa, pero esas son las partes oscuras de esa gran ciudad. Bueno, imagínate ahora eso con una sociedad que no tenía mucho avance científico porque, bueno, hubo la época del oscurantismo, no había mucho avance científico, no había muchas curas, matan a los gatos, la población de ratas aumenta y hay mucha insalubridad. ¿Qué ocurre? Una peste. Entonces, regresando al punto, ¿todo lo que hizo Dios es bueno? O sea, imagínate el animal que más... Ay,
arañas, ratas, ratones, no sé, serpientes, lagartijas. Todo eso Dios lo creó. ¿Es bueno o no? Sí, cumple un propósito. Ranas, murciélagos y los animales grandes, ¿no? Elefantes, jirafas, leones, leopardos, guepardos, toda esa parte. ¿Dios lo hizo bueno? Sí. Génesis 1:4, voy a leer varios versículos. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí comenzó el tiempo cronos. ¿Okay? 1:10 de Génesis. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo la tierra firme. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios, aquí hizo las lumbreras, que era bueno. Recuerden que las lumbreras no solamente están allí por allí. Por si la luna maneja el punto de los niveles del mar. Las estrellas, antes de que existiera la brújula, los navegantes se fijaban o se iban guiando por la señalización de las estrellas. ¿Cómo? Pues midiendo con los dedos. Y obviamente después te señalaba cuál era el norte a través del sol, a través de la sombra. De ahí surgieron estos relojes solares. Versículo número 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era... ¿Por qué hizo Dios surgir monstruos marinos? Pues ¿quién iba a limpiar los mares? Porque así como, hagan de cuenta que el mar es como una tierra, pero bajo el acuático. Por decir, aquí existen los opilotes, las hienas, es más, aún los perros mismos, son carroñeros, comen animales muertos. ¿Por qué? Porque un animal muerto es una fuente de muchos virus y de muchas enfermedades. Bueno, están esos animalitos que limpian la tierra. Lo mismo pasa en el mar. Hay animales que se encargan de comerse animales muertos para limpiar los mares. Pero nomás no se pueden comer el plástico. Versículo 25. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces todo lo que hay en la creación es bueno. Si Dios creó el universo para mostrar su gloria, es de esperarse que el universo cumpla el propósito que el cual lo creó. Eso significa que es bueno. Significa, está de acuerdo al propósito por el cual Dios lo creó. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice ahí: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo aquí está tratando sobre el punto del dinero. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aunque el orden creado se puede usar de maneras pecadoras o egoístas y puede alejar de Dios a nuestros afectos, no debemos permitirnos que el peligro del abuso de la creación divina nos impida un uso positivo, agradecido y gozoso de la misma. Dios no está en desacuerdo por decir que sembremos para vender. Dios no está en desacuerdo con eso. El problema está cuando sobreexplotamos, y eso es lo que está pasando el día de hoy. Entonces, ¿de quién es culpa eso? ¿De Dios? Porque muchos sacan ese argumento. Es que si Dios fuese bueno, ¿por qué no quita eso? Bueno, es que Dios hizo al hombre un ser pensante. ¿Recuerden cuál era el encargo del ser humano?
Recuerden que el encargo del ser humano era cuidar la tierra. Ese era el encargo, ¿no? Le puso que señoreara sobre todo. O sea, el encargo de nosotros, del ser humano, era cuidar la tierra y cuidar la creación. Por eso tú ves animales muy grandes que han sido, ¿qué? Dominados por el ser humano. Porque esa es la misión, hermanos. La misión es cuidar la creación. Pero ¿qué entonces qué ha hecho el ser humano? Lo que ha hecho es sobreexplotar. Él mismo se ha hecho un mundo inhabitable. No Dios se lo ha hecho. Dios le entregó al hombre un mundo completamente habitable, sustentable. O sea, esos pensamientos que la gente dice, es que hay una sobrepoblación. ¿Tú piensas que Dios no tenía previsto que los íbamos a multiplicar? Entonces, ¿por qué no alcanzan los recursos? ¿Porque se les salió de las manos a Dios? No, es porque el ser humano se ha encargado de destruir tanto el planeta que ya no alcanza. Y otra cosa, el versículo que leímos, ricos queriendo ¿qué? Abarcar más y desperdiciando más, porque los que desperdician más recursos son los ricos. Ahorita con el agua, ustedes lo pudieron ver, ¿no? En Nuevo León. Gente pobre no tenía agua, pero adivina quién sí tenía. Las empresas. Las empresas sí tenían agua. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos. ¿Pero por qué pasa todo eso? Bueno, porque con la sobreexplotación de los árboles, del suelo, entonces lo que está pasando es que el ciclo del agua se está modificando. Por lo tanto, donde antes llovía, ahora no llueve. Y donde antes no llovía, ahora llueve. Pero ¿qué pasa con ese cambio donde sí llueve, donde antes no llovía? Bueno, entonces lo que pasa allí es que como no hay gran cantidad de árboles en ese punto, la lluvia se lleva toda la tierra buena para sembrar. Entonces vemos mucha roca y son tierras que son imposibles ¿de qué? De trabajarlas. Y eso conduce a ¿qué? A una sequía. Entonces, ¿quién generó este problema? El ser humano. ¿Por qué? Porque es pecador y segundo, porque no reconoce a su creador. Y como ellos no reconocieron a Dios y le dieron gracias, Dios los entregó una mente que reprobada. Eso es mente reprobada. ¿Cuál? Empezar a andar bajo mi propia mente egoísta. Esa es una mente reprobada. Una mente reprobada es solamente andar para que yo me satisfaga. Esa es de una mente o de una persona que simplemente piensa en ella. Y es porque no quiere reconocer al Creador. Ok, vamos al último punto. Dios, el Creador y la ciencia humana. Ese es el último punto que vamos a analizar aquí. Dios, el Creador y la ciencia humana. ¿Ok? En varias ocasiones de la historia, hermanos, los cristianos han disentido en cuanto a los hallazgos aceptados de la ciencia contemporánea. Por decir, uno de ellos es que la Tierra, que antes se creía que la Tierra era el centro y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Eso es lo que antes se creía. Hoy escuchamos eso y decimos, oye, pues que no has leído, no sabes de astronomía o de física, o no sé, ¿no? O sea, tú te empiezas a dar cuenta de cómo el Sol avanza y te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas. Bueno, pero anteriormente eso no se creía. Y en la vasta mayoría de los casos, la fe cristiana, hermanos, ha sido un impulso para muchos científicos cristianos. Dios no está peleado con la ciencia. Dios no está peleado con la ciencia, eso grábenselo muy bien. O sea, no es que la ciencia va a contradecir a Dios, eso nunca va a pasar. Les voy a decir algo. La historia general tiene un desfase, me refiero a que la historia como sigue,
tiene un desfase de 200 años. ¿Cómo es esto? Por eso muchos dicen, es que la historia del Egipto no concuerda con los tiempos. ¿Saben por qué no concuerda? Porque en la historia general de los últimos manuscritos hay un desfase de 200 años. Si recorriésemos esos 200 años, empataría bien con la historia del Egipto. ¿Pero por qué no se hace eso? Bueno, por varias razones. Una es no querer aceptar la verdad. Dos, es porque tendríamos que reorganizar muchos acontecimientos mundiales que ya están registrados. O sea, sería toda una revolución hacerlo, y no se ha hecho. Pero eso es verdad, hermanos. Ustedes pueden buscarlo y se dan cuenta que sí, hay documentos que así lo dicen, de la historia. Entonces, hermanos, Dios no está peleado con la ciencia. El problema es cuando el hombre trate de utilizar la ciencia para querer vivir lejos de Dios. Ese es el problema. Pero ha habido muchos científicos cristianos que han contribuido a que Dios sea más evidente. Por decir, la vida de Isaac Newton, de Galileo Galilei, Juan Kepler, Blaise Pascal. Blaise Pascal fue el precursor de la computadora. Robert Boyle, Miguel Faraday, James Clerk Maxwell y muchos otros son ejemplo de eso. Entonces, ha habido ocasiones cuando la opinión científica aceptada ha estado en conflicto con lo que la gente entiende que la Biblia dice. Por ejemplo, el astrónomo italiano Galileo Galilei, en el año 1564 al 1642, empezó a enseñar que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol, siguiendo algunas teorías de un polaco anterior llamado Copérnico en el siglo XV, 1472. Y fue criticado duramente por la Iglesia Católica Romana y lo condenaron por un hereje. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por supuesto, la Biblia no enseña claramente eso, pero da algunos vestigios. ¿Se acuerdan de Job capítulo 1? Le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, ¿quiere decir que en la tierra qué? Porque están los que se llaman hoy los terraplanistas. ¿Sí se han topado con esa gente? Los terraplanistas, no, hombre. Es todo un show eso, ¿eh? Es todo un show eso. Entonces, hermanos, si es como, por eso les digo, los libros informan, la Biblia forma. Tu libro principal debe ser la Biblia, pero hermanos, hay que leer de otras cosas, porque en serio, o sea, hoy en día, en verdad, o sea, hay muchas cosas que tú te sorprendes de a qué razonamiento llegan ese tipo de gentes. Pero ellos toman como ejemplo, por decir, el viaje a la luna, los terraplanistas, toman un poco del viaje a la luna, diciendo, date cuenta cómo esto y todo lo demás allá, y te das cuenta que la Tierra, ¿por qué en el punto de las visorías de ese tipo de, cuando bajó a la Luna, la Tierra no se veía totalmente redonda? Porque pues es que en un punto dado eso fue un show que montaron y muchas cosas, en verdad, o sea, hay muchas cosas así. Pero miren, voy a leer otro pasaje, Eclesiastés capítulo 1, verso número 4, dice Eclesiastés 1:4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es decir, nuestros abuelos habitaron o caminaron por esta tierra, y ahora que nosotros estamos, la tierra sigue igual. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿De qué nos habla eso? De un ciclo. De un ciclo que va pasando. Entonces solo describen, como este tipo de versículos, solo describen o lo que parece desde la perspectiva del observador humano, una descripción que es acertada.
pero no implica nada en cuanto al movimiento relativo de la Tierra y del Sol. En ninguna parte de la Biblia implica lo que hace el Sol, que se ponga o cosas así. La Biblia no dice nada en cuanto a si la Tierra o el Sol o algún otro cuerpo está en el centro del universo, del sistema solar. Eso no es asunto de la Biblia. Recuerden, hermanos, porque muchos dicen, ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? ¿Por qué la Biblia no habla, por decir, no habla mucho de cuando Satanás se rebeló? Recuerden que el pasaje de Ezequiel y de Isaías con respecto a Tiro no está hablando, muchos dicen, es que está hablando a Satanás, porque no se puede poner como a Tiro allí. Bueno, sí, en una parte sí, pero la profecía es para Tiro, no es para Satanás. O dice, tú que te paseabas, o sea, lo que le está diciendo en pocas palabras a Tiro es, tú tienes el mismo pecado que Satanás. ¿Cuál? Quieres ser como Dios. Eso es lo que le está diciendo básicamente. Sí, nos da datos que se sintió mucho, subiré a lo alto, en el monte, ahí haré a mi trono, mas tú desechado eres, y tu cama echa gusanos, cosas así. Sí, sí lo dice. Pero enfoquémonos bien al texto. El texto está diciendo que Tiro está teniendo una actitud como Satanás la tuvo. ¿Por qué la Biblia no ahonda más de eso? ¿Han ustedes oído de la doctrina de la preadámica? ¿Se han oído de esa doctrina? La doctrina preadámica habla de que hubo una civilización mucho antes que la del ser humano. Esa es la doctrina preadámica. Lean Génesis 1 y Génesis capítulo 1 y 1 y 2, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. A ver, ¿qué pasó entre esos dos versos? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿No se supone que existía la nada? Ahora, Dios es un Dios de orden, ¿o no? Entonces, ¿cómo Dios pudo hacer una tierra desordenada? Y ahí es donde toman los de la doctrina preadámica para decir, bueno, es que entre esos dos versos hay millones de años. Y antes de que el hombre existiese, existió otra generación a la cual Satanás también engañó. Por eso dice Isaías que Dios lo arrojó por la multitud de su comercio. Así dice el versículo. Bueno, ¿por qué la Biblia no aborda mucho sobre ese tipo de doctrinas? Porque recuerden que la Biblia es un libro de la redención. Podemos sacar un poco de geografía, un poco de historia, un poco de botánica, si quieres, de geología. Pero eso no es el punto principal de la Biblia. ¿Afecta tu salvación saber si existieron o no los dinosaurios? No. ¿Te afecta en tu salvación si hubo otra civilización antes, más avanzada tal vez? Porque muchos piensan que ahí viene de Atlantis. Que Atlantis es de esa civilización preadámica. Y todas esas, por sí, las pirámides, que tú dices, están bien alineadas todo eso, y que ovnis y que no sé qué tanto rollo. Bueno, todos dicen que es de esa generación preadámica. O sea, digo, hay muchas cosas que hay que irnos con cuidado, hermanos, porque hay cosas que en verdad para mí radican en la locura. Pero bueno. Entonces, ¿por qué la Biblia no aborda tanto ese tipo de cosas? ¿Por qué no afectan tu salvación? Si tú crees o no crees en los dinosaurios, te vas a ir al cielo. ¿Ok? Si tú crees en Cristo, eso sí hay que creer. Pero porque hay cosas, recuerden lo que dice Deuteronomio, las cosas secretas son de Dios, las cosas reveladas son para nosotros. Entonces, si Dios no nos quiso hablar de toda esa parte, pues bueno, hay teorías sobre los dinosaurios. La teoría que para mí, digo es teoría porque no lo dice la Biblia, para mí sí, es que en el tiempo del diluvio existían los dinosaurios. Entonces, ¿entraron los dinosaurios al arca? Muchos creen que sí. Sí. Cuando vino, recuerden que en ese tiempo no llovía. Dicen que se levantaba un vapor y regaba la tierra, pero no llovía. Llover en la tierra, hermanos, implica un cambio de clima. Eso es lo que implica. Entonces,
En ese tiempo, los que recuerden las clases de primaria, Pangea, ¿saben qué es Pangea? ¿Ah? Que antes la Tierra era un solo continente. Bueno, después del diluvio, ya vino lo que ahora conocemos. Entonces bajaron los animales del arca, pero ya era diferente toda la tierra. Ya era diferente, ya no era el mismo clima, no era la misma vegetación. Todo cambió. Y los dinosaurios no supieron adaptarse. Y por lo tanto, se extinguieron. Entonces, por eso surgieron nuevos animales que, ¿verdad? Es que evolucionaron a esto, no. Es que fueron animales que se adaptaron al nuevo clima que hubo después del diluvio. Pero te digo, son teorías. No digo así fue, no, son teorías. Puede haber otra teoría que no, se murieron en el diluvio. Está bien, si yo creo en eso o no creo en eso, ¿eso me hace menos cristiano? Pues no. Pero hay cosas que así que pues leemos y pues. Entonces, termino, porque ya se me acabó el tiempo. En el punto de Galileo Galilei, fue obligado a retractarse de sus enseñanzas y vivió bajo arresto domiciliario por los pocos años que le restaron de vida. Galileo Galilei sacó su teoría, o sacó ahora ya su realidad de que la Tierra giraba alrededor del Sol a través de la observación de las estrellas y de las mareas. La investigación científica, hermanos, ha ayudado a los cristianos a reevaluar lo que generaciones anteriores pensaban en cuanto a la edad de la Tierra. Y hermanos, lo científico nos ha ayudado a entender varias cosas. Por ejemplo, dice el versículo, y todo ojo le verá. Eso en ese momento era algo que no se podía creer. ¿Cómo es que todo ojo le verá? Pero hoy lo leemos y sabemos que sí es posible. Porque te imaginas a Cristo descendiendo y la gente ya grabando con el celular. ¿Cuántas gentes en ese preciso momento pueden ver esa grabación? Millones. Y sí, hay gente que no tiene para comer, pero televisión tienen. Entonces, en ese tiempo que se escribió ese pasaje, no era algo muy creíble. Lo leemos hoy, ¿y qué? Y sí lo podemos entender de una mejor manera. Entonces, hermanos, muchas cosas se creían anteriormente. A través del tiempo se han ido confirmando a través de la ciencia. Por lo tanto, Dios no está peleado con la ciencia. La ciencia misma da calidad o da respaldo a lo que Dios mismo ya ha confirmado. ¿Ok? Bien, hermanos, aquí cerramos esta parte de la creación y nada más voy a decirles un poco qué es lo que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver la providencia de Dios. Nada más así les voy a decir. ¿Qué cosa es la providencia de Dios? Que Dios tiene el control sobre todo y sobre todos. Esa es la providencia de Dios. Y aquí viene una pregunta que vamos a analizar la semana que viene. Si Dios controla todas las cosas, ¿cómo pueden nuestras acciones tener verdadero significado? A ver, ¿Dios sabía que iba a venir o no? Sí, Dios sabía. Entonces yo no lo decidí. Fue algo que ya sucedió. De ahí viene el punto del calvinismo. Y entramos a otro punto. El punto de los elegidos. ¿Dios sabe cuántos se van a salvar? Sí sabe. Pues Él es Dios. Entonces ya vienen los puntos del tulip. La gracia irresistible es uno de ellos. ¿Qué cosa es la gracia irresistible? La doctrina de la gracia irresistible quiere decir que si Dios ya eligió a que él va a ser cristiano, no se puede resistir. Tarde o temprano va a creer, porque es irresistible. Eso es lo que dice el calvinismo, lo cual en algunos puntos del calvinismo yo estoy de acuerdo. Por decir, lo que se le llama, hay un punto del tulip que es que el hombre es totalmente perverso. Estoy de acuerdo. Tendría tiempo para explicar eso,
Después tal vez lo vamos a ver. Pero el problema del calvinismo es que sobreexaltan mucho la soberanía de Dios y dejan de lado otros atributos, lo cual está mal. Dios sabe que se van a convertir. ¿Quiénes se van a convertir? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que todos crean? Sí. La Biblia lo respalda, que sí. ¿No dice segunda de Pedro, que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente esperando a que ninguno perezca, sino que todos procedan? ¿Cuánto es todos? Todos. Que todos procedan. ¿Se van a todos a arrepentir? No. No todos se van a arrepentir. Entonces, ¿Dios tiene el control de todo o no? Y ahí entramos en ciertas... Esto, hermanos, de la providencia de Dios, vamos a irnos un poquito despacio, pero aquí una cosa así rápida, hermanos. ¿Existe la suerte? Por fin, ¿existe la suerte o Dios quiso así? ¿Verdad? Eso es algo que vamos a analizar, porque es un tema un poquito escabroso, pero tenemos que verlo. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo.